Bueno, hoy les quiero venir a hablar sobre la Comisión Real de Australia. Creo que es muy importante que se aprenda un poquito sobre lo que dice el reporte del caso de estudio de los testigos de Jehová que sucedió en Australia por la Comisión Real de Australia sobre la investigación de abusos sexuales dentro de las organizaciones, que fueron múltiples. Y la Testigo de Jehová es la número 29, el caso de estudio número 29. Este reporte, obviamente, se publicó en octubre de 2016. Y en este resumen, yo voy a estar considerando ciertas páginas de lo que se halló dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Obviamente el reporte es de 110 páginas y es imposible hacer un resumen en un video. Pero aquí tenemos la lista del contenido. Si escuchan al fondo, perdonen, pero estoy acá en la sala de recreación con mis hijas en la piscina. Dice, la organización de los testigos de Jehová, el primer tema que se considera en el reporte. Después dice, base bíblica de las políticas sobre abuso sexual infantil. Proceso para responder a denuncias y prevención del abuso sexual infantil. Y abuso sexual de BCG por parte de su padre, BCH. ¿Okay? Y abuso sexual de BCB por Bill Neal. Todos estos son estudios, casos reales que sucedieron y obviamente se explican dentro de este reporte del cual no voy a hablar. Continuando en el reporte dice datos sobre abuso sexual infantil en poder de la Organización de los Testigos de Jehová, políticas, procedimientos y prácticas problemáticos, prueba pericial de la Organización de los Testigos de Jehová, presentaciones clave hechas por Watchtower y otros, y respuesta de la Organización de Testigos de Jehová al abuso sexual de niños y problemas sistemáticos. Estos son los temas que se consideran en este reporte. Como pueden ver, 110 páginas es bien extenso. Entonces vamos a ver primero lo que se dice sobre el cuerpo gobernante. ¿Okay? Y esto lo encontramos en la página 14 de este reporte. Entonces vamos a ver lo que dice. La Comisión Real escuchó pruebas del señor Geoffrey Jackson, que es uno de los 7 miembros del Consejo de Administración. El señor Jackson es miembro del Consejo de Administración desde septiembre de 2005. El trabajo del Consejo de Administración está a cargo de varios comités y un total de 30 ayudantes sirven en esos comités. El trabajo de cada comité es supervisado por el propio Consejo de Administración. Cada miembro del Consejo de Administración está asignado a uno o más de esos comités. Jackson le dijo a la Comisión Real que forma parte de 3 comités, a saber, los comités de enseñanza, redacción y personal. Entonces continúa, dice, el señor Geoffrey Jackson explicó que el cuerpo gobernante es un grupo espiritual de hombres que son los guardianes de nuestra doctrina y es responsable de dar dirección e ímpetu a la obra del reino. En todos los asuntos, el señor Jackson le dijo a la Comisión Real que los miembros del cuerpo gobernante esperan ser discípulos de Jesús. Vamos a entonces contrastar esa declaración con lo que dice el libro Perspicacia sobre el cuerpo gobernante. Dice, obviamente eso está en inglés, aquí voy a tratar de hacer la traducción. Dice Governing Body of the Expanding Christian Congregation of Early Christians. Okay, entonces es el cuerpo gobernante de la congregación cristiana temprana. Era el canal, dice, de comunicación utilizado por Dios para rendir decisiones. Estos hombres clarificaban puntos en la doctrina. Okay, eso es lo que dice la organización respecto al cuerpo gobernante. Vamos a ver entonces en el otro libro, Organizados para hacer la voluntad de Jehová, y vamos a leer aquí lo que significa
esto, dice. Esto quiere decir que el mayordomo fiel, el prudente, está formado por un pequeño grupo de cristianos ungidos que preparan y dan alimento espiritual durante la presencia de Cristo. En los últimos días, estos hermanos ungidos han trabajado en la central mundial y forman lo que conocemos como cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Y más abajo, si vamos, dice, de la misma manera, al esclavo fiel y prudente se le ha confiado el cuidado de los siervos fieles de Dios de nuestros días. Esto significa que supervisa la predicación y produce publicaciones bíblicas, prepara el programa de las asambleas y nombra hermanos para que se encarguen de diferentes responsabilidades. También administra dinero y propiedades. Toda esta labor beneficia a los sirvientes de la casa. Y continuamos con el reporte. Dice, cuando se le preguntó si los miembros del cuerpo gobernante se veían a sí mismos como los portavoces de Jehová Dios en la tierra, el señor Geoffrey Jackson respondió que parecería bastante presuntuoso decir que somos el único portavoz que Dios está usando. La respuesta del señor Jackson parece contradecir la evidencia documental ante la Comisión Real, que muestra que los testigos de Jehová creen que el cuerpo gobernante es el canal por el cual se les comunica la voluntad de Jehová. Entonces, noten aquí lo que observa la Comisión Real sobre la declaración jurada de Geoffrey Jackson. Ok, vamos entonces a ver la información documentada por la organización. Y vamos a irnos a la atalaya del 15 de junio de 1966 y que se predicaba desde mucho tiempo sobre qué eran los ungidos o el cuerpo gobernante. Dice en el párrafo 10 de la página 364. Hoy día, los testigos de Jehová ungidos y engendrados del Espíritu, que componen el esclavo fiel y discreto, sirven de conducto terrestre de comunicación para la grande muchedumbre de personas que sobrevivirán al Armagedón. Estos testigos ungidos, junto con la grande muchedumbre de compañeros, forman la organización cristiana del día moderno por medio de la cual el Espíritu de Dios se halla en operación. Jamás ha tenido Dios de más de un conducto de comunicación a la vez. ¿Escucharon eso? Esta es la evidencia escrita de la organización. Jamás ha tenido más de un conducto de comunicación a la vez. El dejar de reconocer y asociarse con sus testigos ungidos ciertamente indicaría que uno no está en la organización de Jehová Dios ni bajo su espíritu. Por desgracia, los israelitas olvidaron el valor de las asociaciones correctas y se congregaron con los que estaban fuera de las puertas de las ciudades. Ok, entonces, aquí vemos evidencia escrita de la organización que contradice lo que dice Geoffrey Jackson, miembro del cuerpo gobernante. Ok, vamos a continuar entonces en el libro Organizados, en la página 21. Vamos a ver lo que dice aquí el texto. Dice, el amor no es celoso, no presume, no es arrogante, no se porta de forma indecente, no busca sus propios intereses, no se irrita con facilidad, no lleva cuenta del daño, no se alegra por la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Okay, esperemos que la organización se alegre con la verdad y no que oculte, no que sea arrogante. Dice, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. El amor nunca falla. Ok, el amor nunca falla. Supuestamente, según la organización, el amor nunca falla. ¿Verdad que nos hace sentir seguros que el amor guíe las decisiones que toman estos hermanos? Vuelvo y repito. ¿Verdad que nos hace sentir seguros que el amor guíe las decisiones que toman estos hermanos? Dice, en la actualidad Jehová utiliza a hombres imperfectos para dirigir a su pueblo. A su pueblo. No es que está hablando de sus pueblos, está hablando de un solo pueblo. Obviamente se refieren a la organización. Igual que hizo en el siglo I,
¿Ok? Recuerden lo que dice de perspicacia. Igual que en el siglo I estaba el cuerpo gobernante del pueblo elegido de Dios. Un solo pueblo. Hmm. ¿Es contradictorio esto con lo que afirma Geoffrey Jackson? Bueno, lo afirmó bajo juramento después de haber jurado sobre la Biblia. Así que es con mucha justificación que la Comisión Real vea que se contradice. ¿Ok? Vamos más abajo, dice, por lo tanto, el hecho de que Dios utilice a hombres imperfectos para dirigir la obra de predicar no debilita nuestra confianza en su organización. El esclavo fiel ha pasado por muchas experiencias y dificultades y en todos los casos ha demostrado que actúa, escuchen esto, dirigido por el Espíritu de Dios. Y la parte visible de la organización de Jehová ha recibido muchísimas bendiciones en nuestros días. Ok, les dejo ese para que lo piensen. Ok. Ahora, obviamente, después de la Comisión Real y de haber leído este reporte y las observaciones que le hicieron a la organización, se tuvieron que hacer cambios. Y se publicó en Atalaya de febrero de 2017 el siguiente párrafo. ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto? Dice, el cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas ni es infalible, por lo tanto puede equivocarse en temas doctrinales y cuestiones de organización. Ahora, lo que hay que reflexionar sobre este punto, en específico este punto, que no es infalible, pero supuestamente eh, el pueblo de Jehová, el pueblo de Jehová supuestamente debió haber aprendido la verdad. Todas las personas que han muerto y han vivido por esta organización aprendiendo de este cuerpo gobernante, porque ellos son los encargados de dirigir la enseñanza y dar el alimento que supuestamente debe ser bueno, no debe de estar dando alimento, digamos, contaminado. Pero toda la comida que el cuerpo gobernante ha dado a la organización, a sus seguidores, ha sido alimento contaminado. Y obviamente por tales razones y por las observaciones de instituciones gubernamentales, ellos han tenido que hacer cambios. Entonces, razonen en esto. El mundo, el mundo de Satanás, en el cual él gobierna, el mundo de Satanás es el que le está dando las directrices a la organización de Jehová para hacer ajustes en sus políticas injustas. ¿Ok? En especialmente la política de reporte de abuso sexual infantil. ¿Ok? Dice, de hecho, el índice de las publicaciones Watchtower contiene la entrada aclaración de creencias. Sí, donde están las creencias equivocadas de la organización. Donde aparece una lista de cambios en nuestra manera de entender las escrituras desde 1870. Interesante que pongan 1870 porque en 1874 era la primera vez que dijeron que venía Cristo. En 1874 y no 1914 como se afirma en la actualidad. ¿Okay? Es interesante que si se lee la historia de esta organización, es obvio que han cometido un sinnúmero de errores que ha perjudicado directamente a la vida de las personas. Directamente. No es que esto ha sido por error. Es que deliberadamente enseñaron algo que era falso. ¿Ok? Y muchas personas salieron perjudicadas. Entonces, todos los que han muerto y han estudiado las literaturas iniciales de esta organización aprendieron una mentira. No aprendieron una verdad. No aprendieron la verdad. ¿Okay? Eso es lo que tienen que reconocer. No aprendieron la verdad. Aprendieron una mentira, de la cual hoy ese alimento es considerado caducado.
Ahora vamos de regreso al estudio, al caso 29 de la Comisión Real sobre los datos históricos de la organización. Y esto está en la página 58 del reporte. Ahora, yo no he cambiado absolutamente nada en la traducción, no he alterado ninguna de la información. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que dice el historial. Dice que hay 1006 presuntos autores. Dice, los archivos del caso muestran que desde 1950 la Organización de los Testigos de Jehová en Australia ha registrado denuncias, informes o quejas de abuso sexual infantil contra 1006 miembros de la organización. Los registros incluyen admisiones de abuso sexual infantil. Vuelvo y repito, los registros incluyen admisiones de abuso sexual infantil hechas por 579 miembros de la organización. Dice, el señor Spinks, un anciano del Service Desk, dijo a la Comisión Real que 199 de los 1006 presuntos perpetradores no eran miembros de la Organización de los Testigos de Jehová en el momento de la primera denuncia denunciada. Imagina, primera denuncia de 199 de los 1006. Más tarde, miren esto, aceptó que probablemente era cierto que esos 199 presuntos autores pasaron a ser miembros, pasaron a ser testigos de Jehová. Eran 199, si lo entendemos de la forma como se trabaja en la organización, 199 eran estudiantes, ¿okay? No bautizados, que luego se convirtieron en 199 testigos de Jehová, pero ya habían recibido una acusación, una denuncia de abuso sexual, ¿ok? Y fueron permitidos ingresar a la organización. Dice, de la organización, y que en muchos casos fueron objeto de denuncias posteriores. Fueron objeto de denuncias después que se hicieron testigos de Jehová de abuso sexual infantil mientras eran miembros. La Watchtower dice y afirmó que dado que 200 personas estuvieron involucradas en abuso infantil o fueron objeto de una acusación antes de convertirse en testigos de Jehová, sería incorrecto incluirlos como miembros. En el recuento total de miembros de la organización contra la que se formularon las denuncias, ¿cómo no se va a incluir a estas personas, aun cuando se sabía que habían acusaciones en su contra? Y aún así después que se hicieron testigos, tuvieron más denuncias de estas mismas personas que se bautizaron. Este argumento de la Watchtower obviamente no tiene validez en su defensa, pues un testigo de Jehová, un testigo no bautizado o un publicador no bautizado es obviamente forma ya parte de la organización porque ya atiende regularmente a las reuniones de la congregación. Dice, a la luz del reconocimiento anterior del señor Spinks, no aceptamos que la referencia a miembros en relación con la cifra de 1006 sea incorrecta. El debate no tiene mérito. No nos queda claro por qué la organización de los Testigos de Jehová mantendría archivos relacionados con los no miembros. Exactamente. El simple hecho es que la organización tiene archivos relacionados con 1006 presuntos abusadores. ¿Se dieron cuenta? A la Comisión Real no va a comer cuento de la organización. Y no comieron cuento, porque obviamente hoy en día están sufriendo las consecuencias de la decisión que se ha tomado en ese gobierno de Australia. Ok, entonces vamos a ver otros datos adicionales en este reporte. Okay. Y esto lo vamos a encontrar en la página 59. Entonces, en resumen, dice, el análisis de los archivos de la Organización de los Testigos de Jehová también mostró que, vamos a enumerarlos, dice, las denuncias, informes o quejas que recibió la organización se relacionan con al menos 1.800 presuntas víctimas de abuso sexual infantil. 1.800 presuntas víctimas. 579 de las personas contra las que se hicieron acusaciones confesaron haber cometido
abuso sexual infantil. 579 confesaron haber cometido abuso sexual infantil. De los 1.006 miembros contra los cuales se hicieron acusaciones de abuso sexual infantil, 108 eran ancianos o siervos ministeriales en el momento de la primera instancia del presunto abuso. 28 presuntos perpetradores fueron nombrados ancianos o siervos ministeriales después de que se les denunciara abuso sexual infantil. Ay, esto es increíble. 28 fueron nombrados ancianos o siervos aún después de haber recibido una denuncia de abuso infantil. 401 presuntos perpetradores fueron expulsados como resultado de una denuncia de abuso sexual infantil, y 230 de esos presuntos perpetradores fueron reintegrados posteriormente. Eso quiere decir que no fueron denunciados a la policía, no fueron a la cárcel y volvieron a la congregación. De los expulsados, 78 fueron expulsados en más de una ocasión como resultado de una denuncia de abuso sexual infantil. 78 fueron casos repetidos, imagínense, de seguir abusando a niños. En relación con los datos, The Watchtower presentó que no hubo evidencia ante la Comisión Real de que hubiera 1.800 víctimas. La Organización de los Testigos de Jehová utiliza una definición amplia de conducta sexual inapropiada denunciable, y esa definición incluye sexting. Ok, sexting. Eso no quiere decir que hay una violación física, pero obviamente estás invadiendo la inocencia de la mente de un menor. Es el derecho de un sobreviviente adulto de abuso sexual infantil decidir denunciar su abuso a la policía y no a la organización. Ok. Ese fue uno de los argumentos de la defensa de la organización, pero en la práctica estas cosas no se hacen. Y eso es lo que se descubrió en esta comisión. En la práctica eso se tapa y no se denuncia. Dice, no existía una obligación legal de informar relevante en la mayoría. Vamos a leer ese nuevo. Dice, no existía una obligación legal de informar relevante a la mayoría de las jurisdicciones en las que se denunciaron los 1.006 presuntos autores. Entonces, porque no existía una ley que obligaba a las religiones a denunciar abuso sexual infantil, ellos no hicieron absolutamente nada de eso. En muchos casos, las víctimas o sus familias no querían que las autoridades seculares se involucraran, obviamente porque iba a tachar el nombre de la organización. Y una mera recitación de números no ayudará a la comisión real. Okay, entonces la comisión fue y analizó las políticas, prácticas y procedimientos problemáticos de la organización. Y esto lo vemos en la página 61. Donde dice, la Comisión Real identificó las siguientes políticas y prácticas en la respuesta de la Organización de los Testigos de Jehová al abuso sexual infantil como problemáticas. La organización no tiene la práctica de denunciar el abuso sexual infantil a la policía o cualquier otra autoridad. Antes de 1998, se requería que un sobreviviente de abuso sexual infantil hiciera su alegación en presencia de su abusador. ¿Qué crimen? Si el acusado no confiesa, existe un requisito inflexible de que haya 2 testigos presenciales de un incidente de abuso sexual infantil. Sí, en un acto donde un adulto se beneficia de la inocencia de un menor, se requiere de un tercero testigo para poder evidenciar el abuso sexual infantil. Dice, adicionalmente, las mujeres están ausentes de los procesos de toma de decisiones del sistema disciplinario interno. Eso quiere decir que una madre de un niño no puede participar del proceso del sistema disciplinario porque obviamente es un comité judicial de 3 ancianos. No existe una disposición clara para que un sobreviviente esté acompañado por una persona de apoyo durante el proceso disciplinario interno. No pueden ir con un experto de la salud psicológico para estar presente, no se les autoriza. La organización tiene prácticas de gestión de riesgos limitadas e ineficaces.
La organización tiene una política y práctica de rechazar a aquellos que desean dejar la organización del ostracismo. Okay. Siguiente punto, trabajar con chequeos para niños. Okay. Esto lo vemos en la página 62 del reporte. Dice, como se describe en la sección 3, la Comisión Real escuchó que la Organización de los Testigos de Jehová cumple actualmente con los chequeos de trabajo con niños en todas las jurisdicciones australianas. El señor Toole aceptó que, hasta cierto punto, la eficacia del sistema Working with Children Check se ve socavada por la práctica de los testigos de Jehová de no denunciar sistemáticamente a quienes están entre ellos acusados de abuso sexual infantil. Esto se debe a que el sistema depende de que se representen informes a las autoridades para que puedan mantener una base de datos funcional y eficaz de las denuncias denunciadas. La práctica general de la organización de testigos de Jehová de no denunciar el abuso sexual infantil a las autoridades, a menos que la ley así lo requiera, socava la eficacia del sistema de verificación del trabajo con niños en relación con los testigos de Jehová. Y continuamos entonces con delitos de encubrimiento. Dice, la Comisión Real escuchó evidencia de que antes de la audiencia pública de este estudio de caso, la Organización de los Testigos de Jehová no consideró que los delitos de ocultación fueran independientes de las obligaciones bajo las leyes de notificación obligatoria de denunciar el abuso sexual infantil. El señor Toole dijo que la Organización de los Testigos de Jehová no lo había hecho. Denunció abuso sexual infantil en Nueva Gales del Sur porque creía que solo se aplicaban las leyes de denuncia obligatoria. Entonces, si la ley de Satanás, las leyes del mundo de Satanás, no velan por los intereses de los niños, la Organización de Jehová, razonen esto, la Organización de Jehová con moral mucho más elevada, con leyes mucho más elevadas, tampoco les importaba reportar a un criminal de abuso sexual infantil. Pero sin embargo, el mundo de Satanás sí establece leyes y protege a los niños que están siendo afectados por abuso sexual infantil. Continuamos. Idoneidad de la regla en el contexto del abuso sexual infantil. Página 65 del reporte. El abuso sexual infantil ocurre invariablemente en privado, donde los únicos testigos del abuso son el perpetrador y el niño víctima. El señor Spinks aceptó que este es el caso. Tanto el señor Geoffrey Jackson como el señor Spinks también reconocieron que las acusaciones de abuso sexual infantil casi siempre están justificadas y que este hecho se refleja en las propias publicaciones de la Organización de los Testigos de Jehová sobre el tema. Independientemente de los orígenes bíblicos de la regla de los dos testigos, la retención y aplicación continua de la regla por parte de la Organización de Testigos de Jehová a una denuncia de abuso sexual infantil es incorrecta. Vuelvo y leo esa línea. Independientemente de los orígenes bíblicos de la regla de los dos testigos, la retención y aplicación continua de la regla por parte de la Organización de Testigos de Jehová a una denuncia de abuso sexual infantil es incorrecta. No refleja el aprendizaje de las muchas personas que han participado en el examen del comportamiento de los abusadores y las circunstancias de los sobrevivientes. Muestra un fracaso por parte de la organización en reconocer que la regla a menudo opera a favor de un perpetrador de abuso sexual infantil, quien no solo evitará la sanción, sino que también permanecerá en la congregación y la comunidad con sus derechos intactos y con la capacidad de interactuar con su víctima.
Y quién sabe más de las personas en la comunidad con niños a los cuales este individuo está visitando de puerta en puerta predicando el reino de Dios. Un denunciante de abuso sexual infantil cuya alegación no ha sido corroborada por la confesión de su abusador o un segundo testigo creíble está necesariamente sin poder y sujeto a un trauma continuo. Colocar a una víctima de abuso sexual infantil en tal posición es hoy, y era hace 30 años, inaceptable y erróneo. La Watchtower sostuvo que la regla de los dos testigos no es un peligro para los niños porque, incluso si no hay los dos testigos necesarios para autorizar a los ancianos a tomar acción, los ancianos se asegurarán de que existan medidas de precaución para proteger al denunciante y otros niños en la congregación. Sin embargo, las evidencias han demostrado que publicadores no bautizados cometieron abuso sexual infantil, fueron denunciados y aún así fueron iniciados a la organización y se bautizaron. Okay. Esto es lo que una persona pensante que está analizando este caso debe de estar razonando. Si la organización está alegando que hay una protección para proteger a los niños en la congregación, igual saben de alguien que ha cometido un abuso y hay una denuncia registrada ya en la congregación, y aún así esa persona es bautizada y luego, quién sabe, es nombrada anciano o siervo ministerial, como están las evidencias. ¿Cómo es posible que, y con qué cara tú le vas a decir a la Comisión Real que tú vas a proteger de los niños? Como se discutió en la sección 7.6 sobre la base de la evidencia ante la Comisión Real, no consideramos que las medidas de precaución o protección disponibles dentro de la Organización de los Testigos de Jehová sean suficientes para proteger a un niño víctima de abuso sexual u otros niños en la comunidad, cuando el niño víctima es el único testigo del abuso y el perpetrador no confiesa. ¿Se dieron cuenta? Obviamente ellos llegan a la misma conclusión. La organización no está en capacidad de proteger a los niños, pero sí está en capacidad de encubrir a los criminales. Ahora vamos a ver las sanciones. Página 68 del reporte. La Organización de los Testigos de Jehová se ocupa actualmente de los autores de abusos sexuales a menores mediante la evaluación de su arrepentimiento. A un perpetrador genuinamente arrepentido se le puede permitir permanecer en la congregación y en su familia. Vuelvo y lo repito. A un perpetrador genuinamente arrepentido se le puede permitir permanecer en la congregación y en su familia, pero estará sujeto a la sanción de reprobación. Un perpetrador impenitente puede ser expulsado de la congregación, pero permanecerá en su familia hasta que pueda demostrar que está genuinamente arrepentido. El señor O'Brien aceptó como prueba que, a diferencia de las autoridades de protección infantil, la Organización de los Testigos de Jehová no tiene el poder de intervenir en una situación familiar para organizar la protección de un niño. Entendamos lo que se acaba de declarar aquí. Un perpetrador que se arrepiente no lo denuncian a la policía. ¿Ok? Y escuchemos la otra versión. Un perpetrador expulsado permanece en la familia y no lo reportan a la policía. ¿Entienden? Y por tal razón, dice la Organización de los Testigos de Jehová, no tiene el poder de intervenir en una situación familiar para garantizar la protección de un niño. No la tiene. Ellos no pueden proteger a las víctimas. Ellos no pueden proteger a una comunidad de un perpetrador reconocido, confesado, de haber abusado a un menor. Dado que es política y o práctica de la Organización de los Testigos de Jehová no denunciar las denuncias de abuso sexual infantil a la policía u otras autoridades, salvo que así lo exija la ley, si se descubre que un abusador conocido está arrepentido y por esa razón simplemente se reprocha, el abusador permanece en libertad
en la congregación y la comunidad. Si un abusador conocido es expulsado y las autoridades no lo tratan de otra manera, el abusador permanece prófugo en la comunidad. ¿Se dieron cuenta? Ok, entonces entramos a la parte del reporte sobre el ostracismo. Okay. Y eso lo encontramos en la página 70, bajo el subtítulo 7.7. Dice, se aconseja a los testigos de Jehová que no se asocien, confraternicen o conversen con una persona que haya sido expulsada o haya decidido desvincularse de la organización de los testigos de Jehová. Esta práctica se conoce como ostracismo. Incluso los miembros de la familia reciben instrucciones de no asociarse con un pariente expulsado o disociado a menos que la asociación sea inevitable. Por ejemplo, si comparten una casa con la persona. La violación por parte de un testigo de Jehová del decreto contra la asociación con una persona expulsada o disociada puede en sí misma, en ciertas circunstancias, ser una ofensa de expulsión. Hay evidencia ante la Comisión Real de la dificultad que experimentan las personas para decidir dejar la organización de los testigos de Jehová por temor a ser rechazadas por amigos y seres queridos. Leo el párrafo de nuevo. Hay evidencia ante la Comisión Real de la dificultad que experimentan las personas para decidir dejar la organización de los testigos de Jehová por temor a ser rechazadas por amigos y seres queridos. BCG, que es una de las víctimas, dijo a la Comisión Real que cuando decidió dejar la organización de los testigos de Jehová, ella y sus 3 hijos fueron completamente rechazados, condenados al ostracismo y activamente evitados por los miembros de la congregación de los testigos de Jehová que había dejado. La víctima es rechazada por sus hermanos, que supuestamente el amor nunca falla. El amor nunca falla. Y continuamos entonces con el otro título, Ostracismo y sobrevivientes de abuso sexual infantil. Y esto lo vemos en la página 71 del reporte. Es concebible que un superviviente de abuso sexual infantil ya no desee formar parte de la organización de los testigos de Jehová, ni someterse a las reglas y la disciplina de la organización de los testigos de Jehová. Este podría ser el caso especialmente si sienten que su denuncia de abuso no se trató de manera adecuada o si su abusador permanece en la organización. Como se discutió anteriormente, la decisión de un sobreviviente de dejar desvincularse activamente de la organización normalmente resultaría en que esa persona fuera rechazada por otros miembros de la organización. Además, es concebible, si no probable, que toda la familia y las redes sociales de un superviviente comprendan miembros de la organización de los testigos de Jehová. Por lo tanto, un sobreviviente de abuso sexual infantil puede enfrentarse a la elección imposible entre permanecer en una organización que protege a su abusador para retener su red social y familiar y dejar la organización y perder toda esa red como resultado. El señor Geoffrey Jackson dio evidencia de que la decisión de desvincularse y dejar a los testigos de Jehová fue difícil, que puede ser personalmente devastadora porque una persona puede perder toda su red social y sus familias. La Watchtower sostuvo que la consideración de la Comisión Real de la práctica del rechazo está fuera de los términos de referencia y no tiene relevancia inmediata para las respuestas institucionales al abuso sexual infantil. No estamos de acuerdo con esta presentación. En nuestra opinión, está claro que la práctica del rechazo es un componente inextricable de la respuesta institucional al abuso sexual infantil. La práctica de la organización de los testigos de Jehová de evitar a los miembros que se desvinculan de la organización tiene el potencial muy real de poner a un sobreviviente en la posición insostenible de tener que elegir entre un retraumatismo constante al tener que compartir una comunidad con su abusador y perder toda esa comunidad por completo.
La política de la Organización de los Testigos de Jehová de exigir a sus miembros que rechacen y eviten activamente a quienes abandonan o se desvinculan de la organización hace que sea extremadamente difícil para una persona dejar la organización. Puede ser molesto para quienes se van y para sus amigos y familiares que se quedan atrás. Puede ser particularmente devastador para quienes han sufrido abuso sexual infantil en la organización y desean irse porque sienten que sus quejas al respecto no han sido atendidas adecuadamente o porque su abusador permanece en la congregación. Age even younger than that? There have been some I have met that have been baptized younger. And you consider that at that age, someone is old enough and mature enough to make a decision affecting the rest of their lives? Yes, I do in some cases. Obviously, there are some children that wouldn't be able to make that decision. And perhaps some would have questioned whether I could make that decision at 13 years of age. But I've worked with people that have been baptized when they were 11, and they have stuck by that determination their whole life. Well, that may be because they can't leave the organization without leaving behind everyone whom they know. Anything is possible. You see, let's take someone who's baptized at a young age and then as lie elsewhere, and they want to choose some other system of belief. They're then still going to be faced with a stark choice that we've identified, aren't they? That's true. So on that basis, I suggest to you that that policy and practice of your organization is in conflict with the Jehovah's Witnesses' belief, as you've said it is, in freedom of religious choice. No, we don't see it that way, but you're entitled to your opinion. And I suggest also that it's in conflict with the idea of a loving and a compassionate God. Certainly, that wouldn't be in harmony with the Bible, what the Bible says, because at times Jehovah disciplined his people by having them go into exile, come back. So Jehovah is someone who believes in the ultimate overall benefit or good for persons, and sometimes that includes some form of discipline. And do you accept that putting people to that choice makes your organization in many respects a captive organization? I do not accept that at all.